Ya. A ver, chiquillos. En la clase anterior estábamos empezando a ver lo que era la trigonometría y nosotros hablamos de las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas del seno, coseno y tangente. Normalmente las que más van a utilizar, si es que son las de 30, 45 y 60 grados. Y aquí en esta que estaba de tarea, están los datitos. Esto Estas son como las tres que hay que tener como siempre pendientes, porque son las que más se utilizan. ¿Ya? Supongo que hicieron la tarea y se acordarán cómo era esto. Yo les dije que para aprendérmelo yo me acordaba de co, ca, co, ca, hip, hip. Solo con eso llegaba y resolvía y me acordaba todo el tiempo. En el triángulo nosotros teníamos tres lados. Tenía que ser sí o sí un triángulo rectángulo, si no estas funciones no me funcionaban. No funcionan las funciones si no es rectángulo. Cuando veo que un triángulo rectángulo es cuando hay una esquinita cuadradita, cuadradita que mide 90 grados en ese lado. El lado opuesto al cuadradito, cuadradito, al rectángulo, este se llama hipotenusa. Y los dos lados al ladito se llaman catetos. Cateto y cateto. El opuesto y el adyacente va a depender de dónde esté nuestro ángulo que vamos a calcular. En este caso este ángulo está aquí, el que está pegadito a él es adyacente y el que está alejado o opuesto al otro lado es el cateto opuesto. Y eso era lo primero. Si logramos identificar esos tres lados, podríamos resolverlo. Aquí estos están con los valores más chiquititos posibles y nos va a dar el resultado al tiro, por lo tanto no vamos a tener que estar haciendo divisiones ni cálculos raros. Solo lo vamos a dejar como quede. El seno de 30 me dice entonces, me quedó como que es cateto opuesto partido por hipotenusa. Busco el cateto opuesto, que es el que está contrario, me dice que es un medio. Un medio. Eso tiene que quedar partido por la hipotenusa, que es 1. Si yo algo lo divido en una sola parte, ¿cómo queda ese algo? Igualito. Entonces, siempre que encuentre seno de 1, de 30, seno de 30, mi resultado va a ser un medio. Siempre. Después, cateto opuesto, el el coseno de 30. Cateto adyacente, el que está al ladito, vale raíz de 3 partido por 2 partido por la hipotenusa, que vale 1. Me queda entonces solamente raíz de 3 partido por 2. El que me queda más enredado es la tangente, porque dice que el cateto opuesto, que es 1 partido por 2, queda dividido por el cateto adyacente, que es raíz de 3 partido por 2. ¿Qué veo yo aquí? Que ese 2 está abajo y ese 2 está abajo. Puedo verlo de diferentes maneras. Si yo pillo que los dos están en la parte de abajo de la fracción, puedo tacharlos y dejar solo la respuesta. ¿Ya? Me quedaría 1 partido por raíz de 3. Todo eso va a llegar solo a esos resultados. ¿Ya? Supongo que lo tenían hecho, porque era la tarea, y los pudieron identificar todos. ¿Sí o no? No. Son malos, ¿vieron? Nadie me mandó su tarea de esta semana. Y no era tanta. Y era importante resolver estas, porque estas son las respuestas que vamos a tener siempre. Así que las van a copiar. Eso es el resultado, solo eso. Seno de 30, un medio. Coseno de 30, raíz de 3 partido por 2. Tangente de 30, 1 partido por raíz de 3. En todos los triángulos ahora donde ustedes tengan un triángulo rectángulo con que ese ángulo sea 30,
ustedes van a saber que esas son sus respuestas para las 3 razones trigonométricas que tenemos aquí. Y van a poder calcular los largos de esos triángulos cuando hayan problemas. ¿Ya? Lo mismo con el seno, coseno y tangente de 45, que los vamos a anotar al tiro. Me ayudan a calcularlo por FIS. Primero, ubicar el lado, el contrario del rectángulo, en la hipotenusa. El que está al ladito del ángulo es el cateto adyacente. El que está alejado es el cateto opuesto. Y como dijimos recién, coca, coca, hip, hip. Y vamos resolviendo. Cateto opuesto de 45 dice que es 1. Hipotenusa es raíz de 2. Terminado. Cateto adyacente 1. Hipotenusa raíz de 2. Seno y coseno vale lo mismo. Cateto opuesto es 1. Cateto adyacente es 1. 1 partido por 1 es 1. Nos vamos al último. A acordarnos de nuevo, seno, coseno, tangente. Coca, coca. Hip, hip. Y resolvemos. Nuevamente lo mismo. Contrario al ángulo rectángulo está la hipotenusa. Cateto adyacente, el que está al ladito del ángulo. Cateto opuesto, el que está alejado. Y completo. Co, raíz de 3 partido por 2. Hipotenusa 1. Todo lo que está partido por 1 no es necesario que el 1 se anote, así que queda igualito. Cateto adyacente, 1/2 partido por 1. Por lo tanto, como es 1 de nuevo, no es necesario anotarlo. Cateto opuesto, raíz de 3 partido por 2. Cateto adyacente, 1 partido por 2. De nuevo, están los dos 2 abajo, por lo tanto no los necesito y me queda solo el numerito de arriba. Como tengo un 1 de nuevo abajo, tampoco es necesario, solamente el raíz de 3. Teniendo eso, podemos hacer los problemas. Espero que los hayan copiado. Ya. Aquí nos vienen los problemas. Los problemas, como su palabra lo dice, nos enredan nuestra cabecita. Resolviendo problemas con esquema incluido. Van a haber algunos problemas en que nos van a dar un dibujo. Ese es el esquema. ¿Ya? Otros en los que no nos van a dar el dibujo y solamente nos van a plantear el problema y nosotros vamos a tener que hacer nuestro dibujo mental o hacerlo en la misma hojita. ¿Ya? Como les dije, esto es para determinar los valores de los lados. Y vamos a resolver este de aquí, leámoslo para que lo vayamos observando. La construcción del diseño. Si ustedes ven esto, es una cercha de construcción, el techo de una casa. La construcción del diseño de una cercha donde se aproveche de mejor forma el listón de madera es el siguiente, donde el ángulo de elevación es de 30 grados. Ángulo de elevación se ganó en la horizontal y miro hacia arriba. Elevación. Y sube 6 metros. O sea, y su base mide 6 metros. Aquí hay 6 metros. Si aquí hay 6 metros, ¿dónde estará este ángulo recto? Si deberían ser igualitas para allá y para acá esta casa, todos los tres. ¿Cuál es la medida de los segmentos X e Y? Y nosotros vimos varias formas de resolver. Sabemos que aquí hay un ángulo recto porque ahí está dibujado. Podemos ver este triangulito primero. Tenemos varios triángulos aquí. Porque necesitamos saber este, hasta ahí, hasta acá y hasta acá, que tiene ángulo recto aquí. Y necesitamos
el otro triangulito que va a estar aquí, mis rectas, ahí, y que tiene el ángulo recto aquí. Esos dos hay que calcular. Tenemos varias posibilidades de resolverlo. Podemos usar Pitágoras en una, sin problema, solo Pitágoras, o podemos usar nuestra nueva adquisición en nuestro cerebro, que son las funciones trigonométricas. Entonces tenemos que analizar ahí cómo lo vamos a calcular, qué nos resulta más fácil. Y ellos dijeron, para determinar la longitud de I nos fijamos en que tenemos ese triangulito, sabemos que ese tenemos que saber, pero sabemos que aquí hay 2 metros y sabemos que tenemos 30 grados. Sabemos que el lado que nosotros tenemos que calcular es el opuesto. Por lo tanto, tenemos que usar una razón trigonométrica que nos dé el opuesto. Aquí está nuestro ángulo recto, lo está mostrando aquí, ahí está. ¿Ya? Ese es el ángulo recto. El de acá se llamaría hipotenusa, que está contrario. Y el que nosotros queremos conocer es el que está acá al frente del 30, por lo tanto es cateto opuesto. Revisando nuestras razones, decíamos que el seno era cateto opuesto partido por hipotenusa, coseno cateto adyacente partido por hipotenusa y tangente cateto opuesto partido por cateto adyacente. En uno de esos tres tenemos justo el cateto opuesto y la hipotenusa. Eso se llama seno de 30. Si nosotros nos acordamos, el seno de 30 es igual a estos lados. Y empezamos a reemplazar. Seno de 30. Y nosotros en delantito nomás lo calculamos. Subimos hasta donde dejamos notado el seno de 30 y dijimos que el seno de 30 era 1/2. Para eso hicimos la tablita, para poder trabajar. ¿Vieron? Puso 1/2 aquí. Solo que lo puso con decimales. Pero igual es 1/2. ¿Ya? Nosotros decimos seno de 30 es igual cateto opuesto partido por hipotenusa. Lo mismo que está escrito ahí. Nosotros acá lo conocimos como 1/2. Cateto opuesto dijimos que era el que estaba en contra, que es el que tenemos que calcular, que es la I. Y la hipotenusa es este pedacito de aquí hasta aquí que dice aquí en la prueba que son 2 metros. Entonces, simplemente, como el 2 y el 2 están acá abajo, se me olvidan esos dos porque los dos están igualitos y están abajo, y me quedó que 1 es igual a él. Y tengo el valor de I. Lo mismo está escrito ahí, pero nos cambiaron solamente el 1/2 por 0,5. ¿Ya? No es que nos hayan hecho un tremendo desbarajuste. Ahora nos dice que nosotros encontremos ese de allá. Para encontrar este entonces, como les dije, aquí teníamos varias posibilidades. Podemos usar de nuevo la función trigonométrica o podríamos usar también Pitágoras, porque ambos funcionan con que encontrar nuestros lados y este sea el ángulo recto. Este de aquí viene siendo el cateto opuesto, adyacente, está pegadito. Este de acá viene siendo el cateto opuesto y este la hipotenusa. ¿Qué tenemos que analizar ahora nosotros? Tenemos que encontrar este valor de aquí, ¿cierto? La hipotenusa. La hipotenusa la encontrábamos en seno y en coseno. ¿Qué lado nos vale más? ¿Cuál tenemos el dato como bien seguro? Este de aquí vale 2 metros, este de acá sabemos que vale 3. Sabemos porque lo vemos que está justo en la mitad, ¿no? Pero no lo tenemos en los datos, entonces nos interesa más este que está en los datos. Quiero analizar de nuevo, cateto opuesto, hipotenusa, y eso se llama seno. Seno de 30 es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Seno de 30 decimos recién que era 1/2. Cateto opuesto en este caso son 2 metros, que ahí está anotadito. Siempre me tiro más a los datos que están asignados ya en el problema, no a los que yo pueda analizar y encontrar. La hipotenusa es X, esta es la que no sabemos. Y ahora tenemos que despejar X. Necesitamos que X esté a un lado y no puede estar abajo, tiene que estar arriba. Esta X
está al lado de abajo, está dividiendo. Necesito que pase al otro lado multiplicando. ¿Ya? La pasé para el otro lado multiplicar. Ahora necesito que quede solita. Eso en medio está multiplicando la x, debe pasar dividiendo. Si me cuesta más, yo digo, ya, ese 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando, ese 1 está multiplicando, va a pasar dividiendo. 2 por 2 son 4, y abajo me queda un 1 que lo puedo dejar invisible, porque x, cualquier número partido por 1, me da el mismo número. Y encontramos. Encuentra la longitud de x vale 4. ¿Se entiende cómo utilizarlas? Todavía no. Solamente trabajamos con lo que estamos viendo ahora, que son las razones trigonométricas. Como sé que algunos de ustedes, por ejemplo, puede que trabaje en construcción y se acuerde, pero eso yo me lo sé. Yo sé que si tengo un triángulo rectángulo, si un lado mide 2, el otro mide 3, el siguiente mide 4. No sé, sin haberlo calculado nunca en mi vida, pero yo sé que es así. Ahí está la razón. Ahora, si yo me acuerdo de Pitágoras, que decía que en el triángulo rectángulo la hipotenusa era igual a la raíz de la suma de los cuadrados de ambos catetos, de ambos lados, entonces sería 2 por 2 son 4, 3 por 3 son 9. ¿Cuánto me da? 2, 3. ¿Me cuadra o no? ¿Será 3 aquí? Ahí tengo que ir viendo. Pero solo usar ahora lo que nos están pidiendo. ¿Lo copiaron, chiquillos? Me pasé de un viaje. No me están escuchando hoy bien. Ya. Aquí viene un ejercicio, nos van a hacer leer arte. Y nos mostraron un esquema. La escalada en bloque consiste en subir rocas y monolitos que tienen grandes alturas. En él no se ocupan cuerdas, anillas, arnés ni fierros de aseguramiento. Lo único que necesitas son zapatos de escalada, una bolsa para el magnesio y unos colchones especiales para amortiguar la caída. Considerando los datos que muestra la imagen, a qué altura h se encuentra el escalador, si el acompañante se encuentra a 6 metros de la roca y observa a su compañera con un ángulo de elevación de 80 grados. ¿Vieron? Tremendo cuento para hacernos un monito chiquitito. Entonces ahí vemos. Él dice que está a 6 metros desde la base. 6 metros desde la base de la roca, acá. Y dice que el de aquí la ve con ese ángulo de ahí de 80. Entonces nosotros vemos que la altura la dibujaron aquí y aquí está el ángulo recto. ¿Qué puedo ver yo aquí? Tengo esa distancia. Entonces esa distancia de los 6 metros me la dividieron más encima. ¿Ya? La altura es la que tengo que calcular. Esta línea de aquí. La que está al ladito del ángulo recto. Para determinar la altura h identificamos que está el segmento. Es el cateto opuesto de los ángulos de 75 grados. Este de aquí. Este es el cateto opuesto de aquí. ¿Cierto? De este ángulo. Y es el cateto opuesto del ángulo de 80 también. En los triángulos rectángulos que se forman. Luego, como tengo información de los catetos adyacentes, y esta información me la entregan ahí, 6 metros, sabemos que son 6 menos n y acá hay n, y los ángulos conocidos de cada triángulo, me conviene trabajar con la tangente que cada ángulo observa.
¿Por qué? Porque la tangente ocupa los catetos opuestos y adyacentes. No la hipotenusa. La hipotenusa en este caso no me sirve porque las hipotenusas vendrían siendo esta de aquí y esta de acá. Y ninguno me pide eso, me piden esta de aquí. Esta es la altura y esa es la que me están pidiendo. Cateto opuesto. Entonces calculó en ambos casos. La tangente de 75 vendría siendo esa altura que tengo que calcular, partida por el ladito de acá que sería 6 menos n. Como todavía no sabemos cuánto es eso, y en la siguiente sería el cateto opuesto partido por n. Ahora, en ambas ecuaciones les quedó el n porque no sabemos cuánto vale n. ¿Ya? Pero tenemos los numeritos. La tangente de 75 es más o menos 3,73. Lo saco con calculadora. La tangente de 80 es más o menos 5,67. Ese símbolo significa que no es exactamente el numerito. Y ahí juntó ambas ecuaciones. Sabemos que esa altura debe ser la misma y es lo que tenemos que calcular. Aquí está paso a paso lo que fue resolviendo. Encontró la primera, como les dije, que era el 376 por los 6n me tiene que dar la altura, el 567 por n me tiene que dar la altura y las igualó, las alturas, para calcular solamente el valor de n, no de la altura, de n. 3,76 por 6 menos 3,73 n. Le quedó un número y un numerito con n. En el otro lado le quedó solamente con n. Necesita las n a un lado y el número en el lado contrario. Dejar la n solita. Traspasó y tomó un resultado. Su resultado fue 2,38, vale n. Tenemos n, pero nosotros no nos piden n. Le están pidiendo la altura. Lo más sencillo, ¿en cuál prefieren trabajar ustedes? ¿En esta ecuación larga de acá o en esta cortita? Obvio, nos vamos a esta porque tiene solamente dos numeritos. ¿Ya? Entonces reemplazó en esa ese valor. Y dijo que h va a ser n por 5,67. Según esto, n es 2,38, por lo tanto le dio 12 metros de altura. El escalador se encuentra a 12,78 metros de altura, dice aquí. Pero nosotros sabemos que no es exacto. Entonces aquí nosotros ¿qué agregaríamos? Se encuentra. ¿Y dónde está mi lápiz? Se encuentra. Y aquí yo le agregaría la palabra aproximadamente a 12,78 metros de altura. En respuesta, cuando estemos en una prueba, puede que nos salga el 12,78. Pues les diga casi se encuentra a los 13. También estaría bien, pero tiene que estar la palabra aproximadamente. Porque si te dice se encuentra a, debe ser exacto. Y en nuestro ejercicio ustedes se dan cuenta que nuestros resultados no son exactos. ¿Ya? Así tienen que tener ese cuidado ahí. Ahora vamos a intentar resolver uno nosotros. En la actividad 5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ejercicios. 7 si llegamos hasta ese. De esos 7, vamos a ver cuánto alcanzamos a resolver juntos y el resto quedan de tarea. ¿Ya? Ya, entre el 1 o el 2. Si ustedes observan el 2, veo que están haciendo un relleno, parece una ladera. Y en el 1 hay un árbol de Navidad. ¿Cuál hacemos? ¿Navidad o la ladera? Uno que me responda. Navidad. Navidad. Dice que trunquemos a la centésima las razones trigonométricas que apliquemos.
Quiere decir 2 decimales la centésima. Ya. Un grupo de personas arma un árbol de Navidad de 10 metros de altos. Si dice 10 metros de alto, entonces yo observo esta línea de aquí debe valer 10, la línea roja. La línea roja vale 10 metros. Después dice, la encargada de la decoración del árbol debe determinar la longitud de las barras de acero lateral donde se ubicarán las guirnaldas. O sea, esta de aquí, la línea azul. Esa y esa. Si nos fijamos, el arbolito que tiene que quedarle súper parejito, simétrico. Este lado con este. Si les queda ladeado, se les puede caer. Así que esos dos laditos deben ser iguales. O sea, vamos a averiguar ese que debería ser igual que este. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Ya? Ese o ese. Después, ¿qué más nos dice? Seguimos leyendo. Destacada en azul el diagrama adjunto. ¿Ya? Si el ángulo de elevación que se forma con el suelo, el ángulo de elevación, se paró aquí, de aquí para arriba, dijo, son 60 grados. ¿Qué longitud tiene la barra de acero lateral? ¿De qué medida va a ser esa barra? Entonces, necesitamos, este de aquí se va a llamar ¿cómo? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? El azul. Pegadito al Lo 60, ¿cómo opuesto, se llama? Pegadito lo al opuesto, 60, mira. adyacente. Ah, este de aquí se va a llamar adyacente. Y este de acá, comparado con el ángulo recto, el que está contrario al ángulo recto, se llama Ese es lo opuesto. hipotenusa. Más Los 10 clarito. metros van a ser el cateto opuesto. Esta de aquí queda justo al frente del 60, mira, cateto opuesto. No me gustó el azul. Lo veo muy poco. Cateto opuesto. Hipotenusa. Cateto adyacente. Entonces aquí ya sacamos varios datos. Tenemos que el cateto opuesto son los 10 metros de la altura. Y sabemos que tenemos que calcular, ¿qué cosa? La hipotenusa. Esa es X. Esta es la que nos están pidiendo. Sabemos también que nuestro ángulo son 60 grados. Mi grado parece un 6. 60 grados. Ya. ¿Qué función trigonométrica o razón trigonométrica me compara el cateto opuesto con la hipotenusa? ¿Cuál es? Seno, coseno, tangente. ¿Se acuerdan o no? No, Ah, ¿y cómo les dije yo que nos acordábamos que era más facilito? Co, ca, co, ca, hip, hip. ¿Cuál ahora? ¿Qué razón trigonométrica me compara el cateto opuesto con la hipotenusa? Seno, coseno, tangente. Ahí las anoté. Ahí están las tres. El seno, cateto opuesto con hipotenusa, chicos. Entonces yo aquí tendría que escribir seno de los 60 grados, que es lo que me están diciendo, debería ser cateto opuesto con hipotenusa. Lo vamos a anotar. El cateto opuesto dijimos que era 10. La hipotenusa es lo que queremos averiguar. Ahora, seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60 grados? ¿Se acuerdan? Ese es un grados. Si no se acuerdan, vamos a la página anterior, donde escribimos eso. Yo sé que escribimos el de 60. Avanzamos las páginas. Una más.
Seno de 60. Ahí está. Seno de 60 es igual a raíz de 3 partido por 2. Bajamos a donde está nuestro problema. Si usan la calculadora les va a decir otra cosa. Les va a dar un numerito. Pero si tenemos ese, no es necesario tanta. Raíz de 3 partido por 2. Necesitamos despejar esa x. La x se está dividiendo, pasa multiplicando. X, el 10 se queda en su lugar. Y ese raíz de 3 partido por 2, ese 2 está dividiendo, pasa multiplicando. La raíz de 3 está multiplicando, pasa dividiendo y encuentro el resultado. 20 partido por raíz de 3. Puede que así solamente estén las alternativas y hasta ahí llegue. Si no, calculadora. Puedo usar la calculadora antes o después. Si yo coloco mi calculadora 20 dividido por raíz de 3, me da 0,3464. 0,34. Como dijo que trunque, la bajar ahí. Puedo dejarlo así. Otra forma de resolver era, en vez de colocar directo ahí, llego y me voy a la calculadora, coloco seno de 60 y me dice que son 0,86. También pude haber hecho esto. Con verde lo vamos a hacer aquí. Seno de 60, lo mismo que teníamos acá, pero en vez de esto yo hubiese colocado aquí lo que decía la calculadora al tiro, que era 0,8610x. Y hago lo mismo. La x necesito que esté al otro lado, multiplicando. Me quedó 10 partido por 0,86. Me da otro número. Raíz de 3 partido por 2. Porque me dio 0,34, yo creo que lo puse mal. Y coloco 10 dividido por 0,86. Ahí me dio 11,62. Ahí sí, porque los metros eran muy poco. 11,62 metros. Aquí en este vamos a revisar, porque creo que puse el resultado del otro numerito. No puse el 20. 20 partido por, y creo que puse solamente raíz de 3, 17. La vi de nuevo. 10 por 2 son 20 partido por 1,73. 11,56. Sí, la calculadora me había eliminado una cosita. 11,56 metros. Como les dije yo, vemos dos formas de resolver lo mismo. Usando lo que habíamos calculado antes y usando directo la calculadora. Otra vez. Pero el resultado es muy similar. Miren, me dio en una 11,56 metros y en la otra 11,62. Ambas respuestas están correctas porque aquí no tenemos resultados exactos porque son muchos decimales, ¿ya? ¿Se borró? Así que en esto hay que tener esos cuidados. Recuerden que siempre van a ser aproximados. Porque aquí dice con un montón de decimales, aquí igual dice con un montón de decimales. Entonces ahí tenemos, siempre vamos a tener ciertos márgenes en estos ejercicios. Lo importante es que sepan identificar cuál es la función que los va a hacer trabajar. La siguiente les toca solito porque ustedes escogieron la del arbolito. Entre la 3 y la 4. Calcular la longitud de X e Y o calcular alturas en un pentágono. Primero, ¿alcanzaron a copiarla o no? Estoy muy acelerada.
Ahí está. Sí. ¿Avanzo? Ya, les pregunté ahora, ¿cuál hacíamos juntitos? ¿La 3 o la 4? Triángulo, pentágono. ¿Quién me dice? Juan Carlos, ¿cuál resuelvo? Luis, Regina, Lilian, Roxana, El Paula. triángulo, yo creo. El triángulo. Ya. ¿Cuál es la longitud de X e Y? O sea, nos están preguntando específicamente ese pedacito de tramo y ese. Solo esos dos. Y tenemos solamente el esquema, no tenemos un problema. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer aquí? Tenemos un lado en común. Este de aquí, si este es el ángulo, el de acá es el cateto adyacente o opuesto. Está alejado, mira, adyacente sería ese o ese. Opuesto. Este de acá abajito son los catetos adyacentes. Y la hipotenusa en este caso aquí no nos interesa porque no hay ningún dato acerca de la hipotenusa. Necesitamos adyacentes y opuestos. Tenemos dos triángulos. Analicemos el primer triangulito, el grandote, que dice con ángulo de 30 grados. Ahora, quiero que me digan primero, ¿qué función, qué razón trigonométrica me compara cateto opuesto y cateto adyacente? Coca, coca, hip, hip, tangente. La tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Esa es la que vamos a ocupar. Entonces nosotros sabemos que tangente de 30 va a ser igual al cateto opuesto de 30, que viene siendo Y, partido por el cateto adyacente, que es 1,7 más X. Nos alargó un poco la cosa. Después tenemos el otro que dice tangente de 45 grados. También cateto opuesto, que es Y, y el cateto adyacente, que es X. Tenemos dos variables, dos ecuaciones, podemos hacer un sistema de ecuaciones. Vamos a tratar de encontrar estos valores. Tangente de 30. ¿Cuánto vale la tangente de 30? ¿Se acuerdan? Tangente de 30, 0,57 me dice a mí. Ustedes deciden si usan el numerito o usan lo otro. Las que teníamos anotaditas en la hoja de arriba. Cualquiera va a ser lo mismo. Tangente de 45 dice que es... ¿Cuánto es tangente de 45? 1. Reemplazo al tiro. O sea, ¿qué pasa multiplicando? El 1 abajo no me interesa. Vamos a ver el de acá. Esa I la puedo reemplazar para allá o puedo calcular acá. Vamos a dejar esa I solita. ¿Ya? Y vamos a pasar todo esto que está dividiendo acá al otro lado multiplicando. 0,57 va a ser multiplicado por 1,7 más X. 0,57 por 1,7. 0,969 dice. Más, como nos dijo que trabajemos con dos decimales, nomás vamos a borrar ese y le vamos a dejar 0,97.
Me dijo truncados, así que no es aproximado ni nada de eso. Y 0,57x es igual y. Como nosotros ya sabemos que x es igual que y, necesitamos ver cómo se igualan estas dos cosas. X es igual a y, x es igual a y, vamos a dejar puras x. 0,96 va a ser igual. Esto es x y esta x que está acá, que está sumando, pasa a restar. 0,57x. Vamos a hacer un poquito más despacio, mis números se ven raros. X menos 0,57, x es 1 y este 0,57 me van a quedar 0,43. 0,96 dividido 0,43 me debería dar, ¿qué número, chiquillos? Ayúdenme ahí para dejar la x al tiro. 0,96 dividido 0,43. 2.23. 2,23. Entonces lo vamos a notar acá al lado porque si no ahí me va a quedar muy enredada. X es igual a... Vamos a hacer un entonces. 2,23. Si yo lo reemplazo aquí, este es igual a 2,23. ¿Cuánto vale I? 2,23. Dice que son iguales. Nosotros aquí vemos, si este mide 45, se mide 45. Estos dos laditos siempre son iguales, fijándonos geométricamente. La pregunta era cuánto medían X y cuánto medían Y. 2,23 cada uno. ¿Ya? Solo eso. Nada más. Y es igual ahí. Lo podemos colocar aquí. Es igual 2,23. Todos medían. Pero tenemos que pasar por un tremendo proceso. Ahora, ¿qué les digo yo? Yo encuentro difícil que un profesor en la prueba les haga un ejercicio así, porque hay que calcular un montón. Yo creo que más que llegar a analizar y encontrar la respuesta de las alternativas con el análisis, no debería ser más, porque no podemos usar calculadora en una prueba. Me interesa más que nada que puedan encontrar siempre el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa. Las puedan ubicar y puedan acordarse de cuáles son los que relacionan cada una. ¿Ya? ¿La copiaron? Me voy a la siguiente. En el 5 tenemos una escalera. Y en el 6 tenemos de nuevo una roca. Nos quedan 10 minutos, así que yo creo que alcanzamos a resolver uno más. 5 o 6. Oh, espérate, el 6 son 2 ejercicios. ¿Cuál hacemos? ¿Ese o ese? El de la escalera, quizás. La Lilian dice el de la escalera. No, vamos a la escalera. En el diseño de una escalera con un ángulo de elevación de 15, ángulo de elevación desde la horizontal, miro hacia arriba, 15, se necesita determinar la altura que alcanza cada 3 metros lineales. Cada 3 quiere determinar esa altura, o sea, quiere determinar estas de aquí. Esa y esa, las 3. Observa la altura A, B y C de que calcular. Calcula esas alturas. Y entonces nos empezamos a acordar de nuevo. ¿Qué vamos a relacionar? Si el ángulo está aquí, el que está aquí al ladito se llama cateto adyacente y el que está al frente, contrario a ese, es el cateto opuesto. Si ese cateto opuesto, este igual va a ser cateto opuesto, este igual va a ser cateto opuesto. ¿Ya? De nuevo, ¿necesitamos la de acá al frente o no? ¿Tenemos datos de esa? No tenemos ningún dato. ¿La necesitamos en nuestros cálculos? No la necesitamos. No va a la hipotenusa, solamente cateto opuesto, cateto adyacente. Y la única que me mezcla las dos es la tangente. Voy a acostumbrar a hacer la otra A, por eso es que
siempre, y son muy parecidas a mi Zoe y mi Sa, pero para que quede más claro, coloco así. Entonces solamente con tangente. Empezamos con la primera. Tangente de 15. ¿Alguien la puede calcular en la calculadora? Cateto opuesto, el cateto opuesto sería A partido por la distancia que es de abajo, el ancho que es 3 metros del cateto adyacente. Y la siguiente va a ser lo mismo, tangente de 15, pero en vez de ser A, ahora va a ser B, y el cateto adyacente de B va a ser hasta acá, 6 metros. Y en la C, tangente de 15 otra vez, pero va a ser el lado C partido por los 9 metros de la escalera. Y ahí tenemos que dejar la A, la B y la C solitas. Vamos a la calculadora. Tangente de 15, 0,26 y un montón de números más. ¿Dónde estoy? 0,26 es igual a partido por 3. Resuelvo este y saco todas las otras. Como ese 3 se está dividiendo, pasa multiplicando. 3 por 0,26 es igual a A. 3 por 0,26 dice 0,78. No me dice aquí qué unidades ni nada. A es igual a 0,78. Aquí lo mismo, va a ser de nuevo, ese 6 está dividiendo, va a pasar multiplicando. 6 por, sabemos que es 0,26. ¿Cuál va a ser el resultado? Ese 9 pasa multiplicando. 9 por 0,26. Calculo la C. Es el mismo procedimiento. Como ya hice uno, solamente lo copio para el lado y cambio el numerito, no la multiplicación. Ese, como era por 6, 3 por 2 son 6, me dio 1,56. 2,34. Todos son metros. Las unidades de todas nuestras cositas aquí fueron metros porque este valor de acá es adimensional, por lo tanto va a depender siempre de este apellido nomás. Entonces tenemos A, B y C. Y aquí podríamos ir completando nosotros solitos y decir que aquí son 0,78 metros. Aquí tenemos 1,56 metros. Y acá tenemos 2,34 metros. O sea que los 9 metros logró subir un piso con esa escalera. ¿Se entendió el cómo? Sí, profe. Ya. Es importante aquí también que cuando hagan vean este tipo de ejercicio, a lo mejor la unidad nos puede jugar el chueco porque puede que nos digan 234 centímetros en vez de metros. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes que acordarse que un metro tiene 100 centímetros.